Nacional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, quien se dirige a la puerta de honor para recibir al primer ministro de Canadá. Now, at this main courtyard of the National Palace, the Constitutional President of the United States and Commander-in-Chief of the Armed Forces is going to the honor gate to welcome the Prime Minister of Canada. Good afternoon. The Right Honourable Mark Carney, Prime Minister of Canada, accompanied by his wife, Madame Diana Fox Carney, is now being welcomed by Dr. Claudia Sheinbaum Pardo, Constitutional President of the United Mexican States and Commander-in-Chief of the Armed Forces, accompanied by her husband, Dr. Jesus Maria Tarriba Unger. Para iniciar esta ceremonia oficial de bienvenida, se entonarán los himnos nacionales de México y Canadá. To start this official welcoming ceremony, we will now hear the national anthems of Mexico and Canada. Oigan, pero ¿qué más le puedo pedir a la vida, no? Estar aquí con mi cafecito, escuchando el himno mexicano y el canadiense, tocados ambos por el ejército mexicano, ver ambas banderas, ver cómo Trump se queda afuera. ¡Órale!
ahuecando el ala. Es un buen día para ser mexicano y canadiense, de verdad, increíble. México y Canadá acaban de pactar un acuerdo económico, amigos, de altísimo nivel, sin incluir, por supuesto, a Estados Unidos ahí. Ya se estaban tardando, ya era hora, qué bueno, la verdad, lo aplaudo. Por primera vez, desde que existe el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, y hay mucho que hablar, porque esta es la primera vez en que dos vecinos del norte mandan una señal así de fuerte. Si Donald Trump no quiere jugar al comercio, pues se queda fuera. Ese tren ya se fue. Y hoy por hoy se fue sin él. Aún hay tiempo de que se suba. Pero México y Canadá ya tienen una estrategia pues para dejarlo hablando solo si esto es necesario. Repito, se estaban tardando porque no es un simbolismo. Es una jugada muy concreta con fechas, hay cifras, hay planes firmados. Hay una ruta trazada para ignorar ya Estados Unidos y llevarse todo por mar y evitar pasar por su territorio, no pagarle un centavo, un solo dólar en aranceles, ni en comercio, ni en nada. Ignorarlo por completo, si es que eso es lo que él quiere. Déjenme decirles una cosa. En estos momentos, que se dé de santos Donald Trump que Claudia Sheinbaum es presidente, porque aquí en Canadá, presidenta, porque aquí en Canadá no lo quieren ni ver. Mark Carney dijo, no, ya la fregada con Trump, ya nada, cero, se acabó. No podemos construir un mundo así, con Trump no se puede dialogar, el mundo tiene que cambiar. La única oportunidad que tiene Trump para subirse al tren todavía es que Claudia Sheinbaum sigue diciendo, no pierdo la esperanza, hay que dialogar, Trump tiene su manera de comunicar. Y eso es realmente la única ventana abierta que tiene. Pero esa ventana se le está cerrando ya, porque lo que pasó precisamente esta semana, amigos, es histórico. Por primera vez estamos hablando en décadas. El centro de gravedad del comercio de América del Norte se mueve sin Estados Unidos. Miren, vamos por partes, porque yo creo que esto de ayer no fue nada más un gesto diplomático, no es una visita de cortesía. Ayer, para los que nos vean después de esta transmisión, estamos hablando del jueves 18 de septiembre, día en el que Mark Carney, el primer ministro, por supuesto, de Canadá, pues aterrizó hace unas horas en la Ciudad de México para sentarse con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Qué bonito, ¿no? Nuestro primer ministro, Mark Carney, se sienta con nuestra primer presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y en menos de 24 horas, por cierto, cerraron un plan de acción, que es el Plan de Acción 2025-2028. Fíjense lo que son las cosas. Mientras Trump anda con su proyecto 2025 para retorcer la realidad hacia el interior de Estados Unidos, destruyendo instituciones, aboliendo derechos civiles. Bueno, Canadá y México firmaron ayer un plan de acción 2025-2028 que se va a implementar sí o sí, No hay margen ya para especulaciones de que a lo mejor si Trump quiere ya se rompe el acuerdo. No, ya se firmó, ya es demasiado tarde. Incluso si Trump llega, bueno, llegó tarde a la fiesta. Porque lo presentaron ayer ante más de 200 empresarios canadienses y también mexicanos. Se vendió precisamente como el arranque de esta nueva era de cooperación regional. Lo más potente, amigos, no fue lo que dijeron, sino ahora sí que lo que no dijeron, Lo más importante de ayer no fue quién estuvo, fue quién no estuvo, a quién no invitaron, porque no estuvo invitado. No es que Trump rechazara la invitación, es que esta vez ni siquiera lo invitaron. Ni siquiera lo mencionaron como socio necesario. Nadie se acordó ayer de Donald Trump. No fue nombrado. Ley de hielo. Y ese es un mensaje brutal, Porque si el presidente Donald Trump quiere seguir presionando con aranceles y chantajes, México y Canadá ya tienen cómo moverse sin él. Miren, nuestros amigos de AFP prepararon este clip para nosotros en el lugar de los hechos, que sirve mucho también para que vean ustedes cuál es la visión de Prensa Francesa Asociada, que no nada más es mi visión o la visión mexicana o la visión estadounidense. Esto ya es un hecho innegable.
Los gobiernos de Canadá y México buscan que la revisión del Tratado Comercial TEMEC, firmado por ambos países y Estados Unidos, sirva para mejorarlo. Así lo afirmó el jueves el primer ministro canadiense Mark Carney, tras su reunión con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. And we are both committed to our shared partnership with the United States. Ambos estamos comprometidos con nuestra alianza con Estados Unidos y esperamos aprovechar la próxima revisión del TEMEC, el USMA y el CUSMA, acrónimo que significa lo mismo, para encontrar maneras de hacerla más justa y eficaz. Bilateralmente, Canadá y México complementan sus fortalezas y nos mantenemos unidos en tiempos de desafío y crisis. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha violado los términos del acuerdo de libre comercio que los tres países mantienen desde 2020 y que reemplazó al Telecan, firmado en la década de 1990. El republicano ha impuesto tarifas aduaneras a algunos productos que exportan sus socios y amenaza con más gravámenes si estos no actúan para enfrentar el narcotráfico y la migración irregular hacia Estados Unidos. Soy optimista, no solamente por convicción, sino porque creo que el tratado comercial Canadá-Estados Unidos-México o México-Estados Unidos-Canadá va a prevalecer. Tanto Sheinbaum como Carney apuntan a reducir la brecha que existe entre su comercio bilateral y el que ambos países mantienen respectivamente con Estados Unidos. El comercio bilateral de mercancías entre México y Estados Unidos sumó más de 763,000 millones de dólares en 2024, mientras que el de Canadá con los estadounidenses alcanzó casi 762,000 millones de dólares en el mismo periodo. En contraste, el intercambio de bienes mexicanos y canadienses se limitó a 31,800 millones de dólares en el mismo año, según cifras oficiales mexicanas. Canadá y México buscan además reforzar el intercambio de mercancías a través del mar, en lugar del cruce por carreteras o trenes que atraviesan territorio estadounidense. La revisión del TEMEC está prevista para enero próximo. Pues ahí lo tienen. Lo más fuerte de todo esto es que no fue algo improvisado, que se diera de última hora ante las tensiones. Ya esto tiene respuestas en base con datos. Por cierto, quiero hacer una acotación, porque poco a poco yo voy cambiando mi percepción sobre Mark Carney para bien. Realmente tenía yo demasiados, pues yo no lo diría prejuicios, sino que el papel tan desastroso que hizo Justin Trudeau, el innombrable, de veras, la peor lacra que ha pisado este país como primer ministro, hundió nuestra economía. Bueno, ¿para qué acordarnos de malas cosas, no? Entonces llega Mark Carney, por supuesto por el Partido Liberal, el mismo de Trudeau, recicla mucha gente del gabinete de Trudeau y en lo personal, para mí fue una bandera roja de que esto podría salir mal. Hasta este momento me parece que ha hecho las cosas bien. Ha defendido con bastante valentía a Canadá frente a las posiciones de Trump. No ha cedido un solo centímetro en la negociación. No les voy a mentir, se está sintiendo bastante el efecto aquí en Canadá. Más de 66,000 empleos perdidos, pero pues hay costos que hay que asumir. ¿Es eso o perder nuestra dignidad? Y al mismo tiempo se están buscando estas nuevas rutas comerciales con Europa, con Australia, pero por supuesto con México. Y hay que celebrar esto que la presidenta Sheinbaum hizo ayer también junto con Mark Carney, porque entre el 2020 y el 2024, fíjense nada más en estos datos y por qué es importante hablar de esto, porque nada más entre estos 4 años, las exportaciones de México a Canadá crecieron 70%. Pasaron de 11.1 mil millones de dólares a 18.9 mil millones. Eso nada más en los primeros 7 meses del 2025, imagínense. En estos 7 meses aumentó el comercio en 13% más. O sea, hay más flujo de comercio, hay más volumen, hay más interés en comprar productos mexicanos aquí en Canadá porque se ve a México como un aliado. Y no solo eso, hay más de 2,900 empresas canadienses que a su vez están invirtiendo en México y ya no en Estados Unidos. Lo que firmaron precisamente hace unas horas en Ciudad de México, por supuesto que es una hoja de ruta, pues para que esa relación todavía se fortalezca
para que esos números todavía crezcan más sin pasar, por supuesto, ya por los filtros o por los intereses de Donald Trump. Esto queda fuera de la amenaza de la Casa Blanca. Y es que ya estamos viendo lo que se viene, ¿eh? El próximo año, en el 2026, toca revisar el TMEC y el presidente Trump ya dejó muy, muy claro que va a querer imponer condiciones mucho más duras de lo que lo está haciendo. Hace unos meses reactivó precisamente los aranceles al acero y al aluminio, volvió a lanzar amenazas contra las exportaciones mexicanas agrícolas, golpeó al campo mexicano, al ganado también. Y bueno, la presión es, si no se alinean con los intereses de los Estados Unidos en materia comercial, en materia migratoria, pues entonces los castigamos. Es la política de poner la navaja en el cuello, ¿no? Y estamos viendo precisamente el mismo guión que usó en la primera administración Donald Trump con el que está usando ahora. Nada más que ahora yo diría que con más poder, porque lo que está haciendo en esta circunstancia es controlar prácticamente todas las instituciones de los Estados Unidos, pero más débil hacia el exterior, porque lo que hizo hace unas horas Sheinbaum y Carney, pues es adelantarse al golpe que iba a dar Trump. De hecho, fíjense, Sheinbaum dijo muy específicamente, y aquí les dejo varias de las fuentes que están reportando esto, que el objetivo de este tratado era aumentar el comercio bilateral a través de rutas marítimas. ¿Qué hay de importante cuando Sheinbaum dice aumentar el comercio entre Canadá y México por rutas marítimas? Pues lo que está diciendo es que van a evitar pasar por territorio estadounidense. Ese no es un dato técnico, ¿eh? Es una estrategia geopolítica muy fuerte. Porque piensen en esto, si México y Canadá ya no tienen necesidad de cruzar la frontera con Estados Unidos, ¿cuál arancel? Pero además reduce muchísimo la dependencia logística. Y con eso también le quita a Trump algo muy importante, la capacidad de chantaje político. Carney, de hecho, el primer ministro canadiense lo dijo, que la región es más fuerte cuando estamos unidos. Pero en el fondo, pues lo que quiere decir Carney es que si Estados Unidos se aísla, pues nosotros seguimos adelante, Canadá y México. Y aquí entra otro dato que es muy poderoso, porque durante años Canadá y México no fueron precisamente aliados cercanos, ¿eh? O sea, esta percepción está cambiando muchísimo. De hecho, si ustedes se acuerdan en las desastrosas palabras de Doug Ford, el primer ministro de Ontario, por decirlo de alguna manera, o lo que sería equivalente al gobernador, Doug Ford había salido a decir que comparar a Canadá con México era lo más insultante que él había escuchado de sus amigos estadounidenses. En algún punto, incluso Doug Ford le gustaba que le dijeran el Trump canadiense, hasta que llegó esta versión de Donald Trump 2.0, amagando con desaparecer Canadá, con atentar contra la soberanía del país, queriendo absorber a Canadá como un estado, golpear Canadá con tarifas, destruir la economía, y entonces hizo hasta lo imposible de inmediato por intentar deslindarse de la imagen con Donald Trump. Eso, por supuesto, las palabras de Doug Ford causaron mucha molestia en la comunidad mexico-canadiense y sobre todo en México. Porque imagínense, ahora yo diría que el mismo Doug Ford debe de tragarse sus palabras y reconocer que no hay mayor halago que comparar a Canadá con México. La prueba es que ayer precisamente estuvo Mark Carney, el primer ministro canadiense, cerrando este trato importante con México. Afortunadamente, y yo también creo que hay que decirlo, las palabras muy personales de Doug Ford no son las del resto del país. Es como si yo les digo, pues vaya, lo que dijo Lili Téllez, ¿no? En México. Pues no quiere decir que lo diga el resto de... Lili Téllez representa a Lili Téllez. Y algo muy similar pasó acá. Sale un senador canadiense, que es Peter Boehm, que fue el enviado de la capital del país, de Ottawa, a la toma de protesta de Sheinbaum, y ahí tuvo él que salir a reconocer pues, que sí había una tensión real por las palabras tan imprudentes y estúpidas que dijo Doug Ford, ¿no?
agrediendo a un socio comercial tan estratégico como lo es México, pero pues cambia el tono. Incluso hasta el mismo Doug Ford, que ahora ya mejor se queda calladito. ¿Por qué? Pues porque Trump hizo que al final se unieran las fuerzas. Hizo que incluso gente como Doug Ford, que antes se expresaba así de México, pues hoy no solo se trague sus palabras, sino que haga todo lo posible porque esto salga bien. Y porque Mark Carney cierre este trato en México, porque es la manera en la que Ontario va a poder exportar cosas y productos pues, a México sin pasar en absoluto por Estados Unidos. Sobre todo frente a un socio comercial que es impredecible. Y por eso México y Canadá finalmente se ponen de acuerdo, se protegen mutuamente, y esto es muy importante porque ya hay sectores muy definidos, ya tienen rutas muy claras, hay compromisos de inversión recíproca específicos. Hablaron, por supuesto, de prosperidad, se habló de seguridad, de sostenibilidad, de justicia social, pero más allá de esos discursos, ¿no? Que sí son importantes, pero lo que nos interesa es que son señales claras de que se está armando ya un bloque muy consolidado entre México y Canadá sin Estados Unidos. Salió también ayer Juan Ramón de la Fuente, que si ustedes lo vieron por ahí en las imágenes, cuando recién baja Mark Carney del avión, déjenme se los muestro, cuando recién baja Mark Carney del avión, ahí lo van a ver, pues sale Juan Ramón de la Fuente, el canciller mexicano, que también estuvo en la reunión con empresarios y que remata diciendo pues, que este plan bilateral iba a ser clave para dar certidumbre a las inversiones justo en la antesala de la revisión del TEMEC. Ojo con eso, Ojo con eso, porque Sheinbaum y Carney no están rompiendo con Estados Unidos. A ver, lo que están diciendo es, no es que yo me vaya del TEMEC. Lo que pasa es que a Trump dice que no le interesa. Entonces, si no le interesa, no te preocupes, a nosotros sí, y hacemos la fiesta sin ti. Tan sencillo como eso. No hay por qué pelearnos. Si tú no quieres estar, nadie te obliga, pero tampoco nadie te ruega. Y esta es la válvula de escape, pues para no depender 100% de las decisiones de Washington, porque si Trump ahora regresa el próximo año a la mesa de negociación del TEMEC con amenazas, como ya desde ahorita lo está haciendo, pues imagínense cómo vamos a responder. Esta vez hay un bloque México-Canadá que ya no va a ceder tan fácil, que tienen herramientas, que hay coordinación, que tienen nuevas rutas. Y el otro punto fuerte de esta invitación precisamente de Carney a Sheinbaum, pues para participar en la cumbre del G7 que se celebró en Alberta, si ustedes se acuerdan, que esa invitación pues también no fue un gesto simbólico. De alguna manera había cierta fricción en las relaciones y fue una manera de ir limando no solo asperezas, sino de hacerle un guiño a México, ¿no? Y elevar a México al nivel de jugador estratégico dentro de las grandes potencias, dentro de las grandes ligas, a los foros internacionales. De paso también sirvió porque recuerden que ese día fue Donald Trump el que hizo el desplante en Canadá. Llegó un momento, después se fue y curiosamente, pues ese vacío, ese hueco, lo llenó Claudia Sheinbaum. ¿Cómo? Pues de alguna manera ya vimos cómo está esta nueva iniciativa que se está construyendo aquí, reconociendo de alguna manera que México es un aliado diplomático muy importante, que México puede llenar en parte un vacío económico muy fuerte que está dejando Donald Trump en estos momentos y que al final del día, amigos, si no quiere Claudia Sheinbaum, Donald Trump entablar relaciones con Claudia Sheinbaum o con Mark Carney, pues entre ellos ya hay un diálogo, un acuerdo que ellos sí están llevando a cabo, ¿no? La diferencia, pues, es que ahora ambos ya tienen la experiencia, tienen la película de lo que pasó en la negociación pasada. Canadá ya sabe lo que es recibir amenazas de la Casa Blanca. En la negociación del tratado anterior, Canadá decía, no, hombre, pues pero si Estados Unidos es como mi hermano, mi amigo, aquí el que sobra es Canadá, ¿no? Ahora, ¿qué dice? A ver, México es mi hermano, mi amigo, aquí el que sobra es Canadá, el que sobra es Estados Unidos, perdón.
Y de alguna manera yo creo que también poco a poco se debe ir moldeando el discurso por parte de México de, bueno, pues nos encantaría que Estados Unidos estuviera en esta fiesta, pero también, a ver amigos, si no quiere estar, pues tampoco le vamos a rogar. Porque si no quiere, no quiere, ese será su problema. Entonces, pues por mucho que uno sea optimista, pero eso no quiere decir rogarle. Si Trump no quiere estar, bueno, el mundo no se va a parar. Ni modo, mano, nos hubiera encantado, pero órale a lo que sigue. No es que nos vayamos a desaparecer si tú no estás. Entonces, pues la gran pregunta es ¿qué sigue? Porque apenas esto empieza, ¿eh? Y lo que firmaron ayer va a empezar a implementarse precisamente en los próximos 3 años. Temas de innovación, empleo, medio ambiente, cooperación sanitaria, energía, y yo creo que lo más importante, ya están montando en estos momentos la infraestructura logística para operar sin necesidad de pasar por territorio estadounidense. Y eso cambia por completo la dinámica de Norteamérica, ¿eh? Es un Norteamérica sin Estados Unidos. Así que lo que estamos viendo definitivamente me parece un jaque mate diplomático, porque Trump quería sentarse como el único jugador con poder en la negociación del TEMEC. La joya de la corona, porque si no es por mí no pasa ni cruza nada. Nada más que ahora ya se encontró con 2 gobiernos que se pusieron de acuerdo, que se prepararon y que lo ignoraron. Y Canadá acaba de lanzar este aviso, ¿eh? Esta vez no se va a negociar desde la sumisión. Vamos a negociar desde la fuerza compartida. Y para nosotros, amigos, esto importa muchísimo porque lo que pase en ese tratado va a afectar directamente los precios, ¿eh? De México, de Canadá, de Estados Unidos, las inversiones, las decisiones migratorias que vemos todos los días. Y si Estados Unidos se encierra, porque pues así lo decide su presidente, mientras México y Canadá se organizan, pues el impacto en Estados Unidos va a ser brutal, ¿eh? De alguna manera en todas las cadenas de suministro, cierto, pero sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver con sectores como la automotriz, pero también con la farmacéutica, con la agricultura, con la tecnología, porque si esta alianza se consolida sin Estados Unidos, pues estamos hablando de, básicamente, pues tendríamos que rediseñar todo el tablero regional. Eso no se veía desde el 94. ¿Y saben qué? Toca hacerlo. No nos aferremos demasiado a la idea, de que Estados Unidos debe estar. Porque si ellos no quieren, no quieren. Bueno, mejor dicho, su presidente Donald Trump. Que yo creo que sí quiere. Lo que quiere es que le rueguen. ¿Para qué? Para decir, bueno, con ganas de vender, sí voy, pero con mis condiciones. Nada más que ahora el cambio de juego es, pues si no quieres estar, no vengas. No, sí voy, no, si nadie te invitó, si no quieres, no. Bueno, con mis condiciones, no, condiciones ninguna. Aquí nadie es necesario. Entonces, a fuerzas ni los zapatos entran, Por eso lo de esta semana, amigos, es una jugada estratégica que ya estamos viendo sobre el tablero de la próxima negociación. ¿Qué dicen nuestros amigos que están conectados con nosotros aquí en el chat? Dice Eduardo Carrillo, Estados Unidos se cierra al mercado, el mundo tiene que reestructurarse, el cambio global, buscar depender de Estados Unidos ya se está logrando, dice. Rodolfo Romo dice, necesitamos hacer más tratados de comercio con América Latina sin Estados Unidos. Pues que Trump no quiere hacerlo, ni modo de obligarlo. Y tampoco hay que insistirle mucho. Pues, ¿a quién se le ruega en esta vida? Digo, hay un discurso que estaba yo intentando buscarles porque creo que es muy interesante. Lo vi hace poco. Hubo una especie de crítica por algunos personajes aquí en Canadá acerca del discurso de Mark Carney sobre cuál debería de ser la relación en estos momentos con China. Déjenme ver si es este que tengo aquí. Porque sí, me parece que ya lo encontré. Y ojo con esto, porque para Canadá es muy polémico, es muy doloroso hacer negocios con China, porque siempre había estado este discurso de que el gran enemigo de Canadá y de Estados Unidos o de Norteamérica, pues por decirlo de alguna manera, era Rusia y China. Es lo que siempre se había vendido aquí.
Y de alguna manera, pues ahora cuando el mismo Mark Carney dice, a ver, tenemos que dejar de depender tanto de Estados Unidos. Y no solamente dejar de depender tanto de Estados Unidos, tenemos que reevaluar nuestro comercio con China. ¿Y eso qué implica? Pues comenzar a comprarle más a China y a venderle más a China. Porque pues si no se le vende a Estados Unidos, a alguien se le tiene que vender. Ojo, Mark Carney, que fue presidente del Banco Central en Londres y también aquí en Canadá, que ahora es primer ministro, que sabe cómo jugar con la economía, cómo mover las fichas, lo que está diciendo es, a ver, un hueco que me está dejando Estados Unidos y que pues la única manera en la que me va a quitar el pie del cuello es pues sumisión. Sí a lo que me pidas. En lugar de eso, ¿qué dice? Vamos a redirigir nuestras cadenas de suministro. Vean ustedes lo que dijo Mark Carney, se los voy a poner aquí encima de este video de inmediato. No está traducido, lo acabo de descargar, pero ahora lo comentamos, a ver si es este que les digo. We're fighting to get the best deal for Canada, and we will take all the time necessary, but no more than that. At the same time, we are building new trade relationships around the world. Those new relationships will make us more resilient. Good afternoon, Prime Minister. Jeremy Sharrow, CTV News. You recently had a call with the Chinese Prime Minister as well. Do you trust China? We have, this is the start of a process of recalibrating the relationship with China. It's very important that we reopen dialogue with Chinese authorities for several reasons, but I'll focus on a few. They are our second Canada. We have a number of trade disputes with China. Farmers across this country, fishers across this country are being affected by Chinese tariffs. People across this country have been affected by fentanyl and its precursors. Those are issues I raised directly, and we spoke at length about our concerns there, and have initiated processes, including ministerial level dialogue on trade and other issues. So there are important issues with China that we need to address. Vean ustedes, oye, que las quejas de que China afecta al campo canadiense, que China afecta a sectores de la industria canadiense, que China trafica fenta a Canadá. Bueno, ¿qué dice Mark Carney? Tenemos que reevaluar nuestras relaciones con Estados Unidos y está volteando a ver a China. Y están teniendo conversaciones, sobre todo por las tarifas de China, para quitar las tarifas entre China y Canadá y aumentar el comercio y comprarle a China cosas más baratas y venderle también productos del campo canadiense. Entonces, no hay que quitar ese dedo del renglón. Eso le irritó demasiado a Donald Trump, por eso todavía escaló más sus embestidas contra Canadá, pero no hay paso atrás. Yo creo que México tiene que hacer lo mismo. Cuidado con golpear a los BRICS. Al contrario, hay que acercarnos ahí. Si no quieren en estos momentos, no entremos a los BRICS, que yo creo que sería momento de hacerlo. Pero dejen la puerta abierta. No le pongan candado y voten por el drenaje de la llave, porque eso, amigos, nos puede perjudicar en México en un futuro. Sería mi único comentario. Dirán que insisto mucho en esto, pero se me hace bastante riesgoso hacerlo así cuando incluso Canadá está pensando en hacer lo contrario. No solo no le pone tarifas a China, sino que está ya replanteando cómo quitar tarifas mutuas para hacer pues un tratado de libre comercio en ciertos productos específicos. Porque ese boquete que está dejando Estados Unidos hay que llenarlo con algo y es inmenso. ¿Cómo? Diversificando. BBDHD dice, soy de Canadá. Saludos, mi querida BBDHDBN. Con esta estrategia, Canadá y México son más fuertes para negociar, ya que el trompetas no va a poder precisar sus aranceles. Libre mercado, se hace negocio con todos sin aceptar presiones del trompas, dice mi querido amigo Jorge Juárez. Saludos hasta la bellísima Bogotá, a Ramilat. China deja de comprar solo a Estados Unidos, todo de mal en peor. Yo también estoy de acuerdo, dice Lucio. Eventualmente, dice Violeta, podríamos pactar con los BRICS. Sí, pero no podemos echarle candado a esa puerta y botar la llave. Es lo que Donald Trump quiere. Le encantaría que hiciéramos eso. También aquí en Canadá.
Aquí en Canadá no se está haciendo. No solamente no se le están poniendo tarifas a países en Asia, en específico a China, sino que se está intentando de quitar todos los frenos del comercio global con China, porque eso va a hacer que podamos redirigir nuestros mercados. Canadá es hermano de los mexicanos, hay muchísima afinidad, muchísimo cariño. Aquí en Canadá la gente apenas le dices, fíjense curioso, ¿qué podría comprarnos China a México si China lo hace todo? Todo lo que te imaginas China lo hace. Mi querido Francisco, pregúntale a Brasil. ¿Sabes quién es uno de los que más le compran productos a Brasil? China. Entre esos, la soya. ¿Sabes a quién le compraba antes toda esa soya china? Que estamos hablando de miles de millones de dólares, se la compraba a Estados Unidos. Se pelea Trump con China y China ahora le compra toda esa soya y productos agrícolas a Brasil. Carne de cerdo, por montones también. Muchas cosas, Muchas cosas. Cuidado con China, ellos no compran, ellos venden y son marrulleros, una raza muy cabrona. Mi querido Juan Carlos, ese discurso suena a déficit comercial, entonces te pongo tarifas, y es lo que nos estaba haciendo Donald Trump. Chécate las cifras del comercio global entre Brasil y China y los BRICS. Y finalmente, tú dices, China no compra, China vende. Bueno, pues si no quieres comprarle, no le compres. Supongo que si compras algo chino es porque está barato, accesible y te sirve y lo necesitas. Si no, no lo compras. No es porque ames a China. ¿Sabes cómo se llama eso? Comercio, globalización, comercio global, capitalismo. Lo otro se llama proteccionismo. Y se supone que si algo nos había enseñado Hollywood y Estados Unidos es que eso era más malo que la carne de puerco. Ese era el legado del comunismo, de la URSS, de todo lo malo. Y repito, ese dato que tienes, con todo respeto, no es correcto. Checa tú. Es un argumento muy simplista. Checa tú cuánta soya le está comprando en estos momentos China a Brasil y cómo dejó un hueco enorme porque antes todo eso se lo compraba a Estados Unidos. Compraba, no vendía. Pero también carne de cerdo. También granos, cereales. Estamos hablando de la segunda población más grande del mundo. En productos, en industrialización, por supuesto que ellos son la gran manufactura. ¿Sabes qué somos nosotros en México? Nos dicen la China de América. Es decir, lo que maquila China también lo maquilamos nosotros muchas de esas cosas. Pero lo que se produce en México no se produce en China, en su gran mayoría, porque la biodiversidad, el clima, etcétera, no lo permite. Y ahí hay una gran oportunidad de comercio global. Pero es muy sencillo, no caigamos en la trampa del déficit comercial. Si no queremos comprar chino, no lo compremos y ya. Se llama libre comercio, ¿no? Yo lo que digo es simple. Ahora, puedes decir, China nos lastima. Perdón, que yo sepa, China no nos robó la mitad de nuestro territorio, ¿eh? Que yo sepa, China nos ha puesto tarifas. Van a venir contra tarifas. Que yo sepa, China no le ha declarado la guerra comercial a México. Que yo sepa, China no ha querido invadir el canal de Panamá, ni Groenlandia. Que yo sepa, China no renombró al Golfo de México como el Golfo de China. Y podría yo seguir toda la tarde. Es un argumento un poco simplista para decir que estuvo bien hecho lo que evidentemente no está bien hecho. Y que está hecho bajo presión. Lo digo con todo respeto. Canadá está haciendo todo lo contrario. Viendo cómo se le quitan tarifas a China. A pesar de que China lastima al campo canadiense, a pesar de que China lastima a la industria canadiense, pero China compra muchas cosas a otras partes del mundo que le puede comprar a Canadá. Y China vende muchas cosas muy baratas que le puede vender a Canadá. ¿Sabes quién se ocupa de eso? Porque fíjate, ese argumento, no le compres a China porque es malo. Mi gran pregunta es si es malo porque Estados Unidos le compra tantísimo a China. ¿Sabes que un Tesla no se puede hacer sin las partes de China, sin las autopartes chinas? Por ponerte un ejemplo. Pero lo que hacen es comprar barato en China, ensamblarlo con la marca Tesla y venderlo carísimo y hacerse multimillonarios. Y a ti y a mí decir, no, es que China es marrullero, tú no le compres nada. Yo sí. Un saludo a nuestros amiguitos trompetines, dice Sinforiano.
No entiendo por qué el gobierno de Claudia adquirirá deuda por 1,4 billones. ¿Habrá crisis, recesión o algo que no nos dicen? Yo te diré que la deuda, que ojalá no tuviera deuda México, ¿verdad? Pero la deuda de México, que muchos en México están diciendo que está por los cielos, no, hombre. Deuda por los cielos e insostenible, la de Canadá, la de Estados Unidos, perdón. También la deuda de Canadá está terrible, por culpa de Justin Trudeau, que endeudó al país a más no poder. A más no poder. Sobre todo en tiempos de la pandemia. El peso mexicano tiene un buen desempeño, gracias a que se han logrado contener no solamente los niveles de deuda, el déficit inflacionario y, por supuesto, con un buen Producto Interno Bruto. Hasta estos momentos, la economía es muy cambiante, pero hasta estos momentos me parece que la economía se ha manejado de forma responsable. Las tasas de interés en México que no se manejan a capricho del presidente o de la presidenta como lo quiere hacer en estos momentos Donald Trump con la Fed. Víctor, me gusta mucho tu análisis, siempre bien sustentado y conciso. Saludos al equipo de Mexican Family hasta Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Gracias a José JMA, dice, una buena noticia para comenzar el día, merece un buen apoyo. Muchísimas gracias, mi querido José. Gracias a todos los que están aquí. China compra todo café que Estados Unidos tarifó. China compra todo café que Estados Unidos tarifó. Elisa, estaba leyéndolo como español, de pronto no vi tu comentario bien. Y el EUSA nos puede confirmar, lo que yo estoy diciendo, ya que estás aquí en el chat, que uno de los grandes aliados de Brasil en estos momentos es China. Que Brasil le vende, si Brasil no hubiese hecho ese ingreso a los BRICS, vayan ustedes a saber qué sería de la economía brasileña, si no hubieran diversificado. Gracias a que Brasil está en los BRICS, gracias a que Brasil sí le compra y vende a China, pero también a Estados Unidos. Si Estados Unidos se deja, Brasil le vende. Brasil es comerciante. Si me compras, vendo. Y si vendes a buen precio, compro. Así, ¿para qué nos complicamos más? Lo mismo a Brasil que a Rusia, que a Estados Unidos. No, que Estados Unidos no quiere. No, pues no quieres. Pero Rusia sí quiere, y China, e Irán, y también la India, y México, y todos. Gracias a eso, ¿saben cuál es la economía más grande y poderosa de América Latina? Brasil. La segunda es México. No es tanta la diferencia, Ahora imagínense qué pasaría si México se abriera. No nada más a un solo acuerdo comercial, mayoritariamente, sino al mundo. A los BRICS también. Tengo el TEMEC, pero también estoy en los BRICS. Tengo un pie aquí y otro allá. Se llama no poner todos los huevos en una sola canasta. Imagínense. Dice Antonio, el mercado chino es muchísimo mejor que el mercado estadounidense. Yo creo que todos los mercados son buenos, ¿no? Pues es muy fácil. Si te compran, vende. Si te venden a buen precio, compra. Pero no podemos decir, no, yo solo le vendo a él y le voy a poner tarifas al otro, porque es lo que hemos estado criticando por 7 meses aquí en este canal. Si Estados Unidos te dice no, ve a otro que te diga que sí. Exacto. O sea, no podemos decir, no, yo todavía soy optimista en que reflexione. Hermano, pues si no quiere reflexionar, déjalo ahí que se haga bola solo, y cuando se dé cuenta que nos necesite, porque todos en este mundo nos necesitamos en un mundo globalizado, pues entonces ya que regrese. Ahora sí, como decía, que regrese el Trump, pero como decimos en México, ¿no? Vuelve el perro arrepentido, con la cola entre las patas y el hocico partido. Te veo desde Alabama. Saludos, GT. Y saludos a todos los que están hoy conectados con nosotros en este en vivo. Nos vemos en el siguiente con más información.